Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Una vez más estamos aquí en Conectando con mi ser. En este episodio tenemos a una invitada muy especial para mí y también para las personas que nos están viendo o escuchando. La presento, ella es Andrómeda. ¿Qué tal, Andrómeda? Preséntate. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Andrómeda y si no lo saben, yo soy hermana de Xochitl. Ok, ya lo mencionó ella de inmediato, pero antes de llegar a ese punto, para mí el día de hoy es una invitada muy especial, más allá de que somos familia y que somos hermanas, en realidad, porque ella le dice hermanas a todo mundo, nosotros sí somos de verdad. Hoy quise invitarla aquí a nuestro podcast Conectando con mi ser porque es un tema muy interesante, es un tema muy importante también para mí, para las personas que nos están escuchando, y es sobre esta parte emocional de la transición, ¿sí? Esta parte psicológica también, porque pues vas viviendo ciertos periodos, ciertos duelos, como su nombre lo dice, ¿no? Trascender, o sea, ver más allá de lo que pues eras antes y tomar decisiones, esta parte de amor hacia ti misma, hacia tu cuerpo, hacia tu mente. Entonces es maravilloso también cómo vas viendo y teniendo esta parte de ti mismo y reencontrarte todavía contigo mismo. Entonces, pues para mí, ahorita que está aquí de visita en nuestra comarca, creo que ya les habíamos comentado que somos de Torreón y ella pues no está aquí en la laguna y aproveché que está en estas tierras en este momento y bueno, platícanos un poco, ¿cómo comenzó todo esto? De la transición. Bueno, primero yo creo que es súper importante mencionar que ser una persona trans tiene que ver más con la identidad, de cómo tú te sientes, justo con tus emociones, con tu identidad. Es como ya lo mencioné, cómo te identificas y cómo te percibes. No tiene nada que ver con la preferencia sexual, porque inclusive hay personas trans que son bisexuales, que son gays, que son lesbianas, y eso no tiene nada que ver, o sea, aquí lo importante es tú cómo te percibes. Refiriéndome a tu pregunta, pues sí, o sea, yo soy una persona trans, llevo 7 meses en transición. eh, Esto quiere decir que estoy tomando tratamiento de reemplazo hormonal, estoy consumiendo hormonas a través de un especialista, a través de ayuda psicológica, pues ya estoy llevando a cabo mi transición. La empecé en abril de este año. Sin embargo, pues el trabajo emocional o el trabajo psicológico comenzó ya hace como un año, empezó justamente en septiembre, cuando yo me identifiqué como una persona trans. ¿Por qué tiene que ver la terapia en esto? Porque sin la terapia a lo mejor tú no te encuentras. Y creo que lo más importante de la transición es justamente conectar con tu pasado y conectar con lo que Tu eh, pasado, tu tu presente y presente, cómo ¿no? O te sea, identificas en el toda futuro. esta Ajá. área. Entonces, por ejemplo, en terapia yo vi que cuando era pues niño, cuando tenía como 5 o 6 años, o sea, mi psicóloga me ayudó a justamente a identificar qué era lo que yo quería, ¿no? Y por ejemplo, yo de niño pues siempre me identifiqué con una mujer. A lo mejor no lo sabía en ese momento y ¿No? con el paso del tiempo pues lo fui reprimiendo, porque la realidad es que pues sí vengo de una familia a lo mejor un poco desinformada en temas de género y diversidad No, y sexual además la sociedad, ¿no? O y sea, la sociedad. todo es parte de que desde la infancia, bueno, los padres crecen con Cultura muy una machista. cultura, pero también expectativas. O sea, son expectativas. Cuando nosotros somos padres, creamos expectativas en nuestros hijos, que también la sociedad te lo genera. Ejemplo, como papá, mis hijos van a entrar a la escuela,
van a terminar su nivel académico, terminan su universidad, son profesionistas, y luego ¿qué sigue? Se casan, tienen hijos, tienen una super casa, un excelente trabajo y ganan los millones. Entonces, esa parte son expectativas que los padres obtienen en sus pensamientos. ¿Y qué pasa cuando se desvía esa expectativa, ¿no? Viene pues una parte de desilusión, por así llamarlo, porque nosotros como padres, a veces la sociedad, la cultura, nos crean eso y no debemos de tener expectativas, sí debemos de trabajar y manejar bajo las metas como papás, pero bueno, esa situación de expectativas hacia la familia. Siento que había muchas expectativas conmigo porque justo era el primer hombre que nació en mi familia. Sí, claro. Después de 2 mujeres, o sea, evidentemente, pues, cuando yo nací, que fue en los años 90, pues había pues todavía cierta desinformación en temas de género y diversidad sexual. Entonces, pues obviamente pues yo era un niño, ¿no? Pero desde que era niño nunca me gustó, por ejemplo, el fútbol, nunca me gustó nada referente a lo masculino. Siempre pues prefería ver, no sé, películas de princesas en lugar de superhéroes. Hasta la fecha no he visto Goku. O sea, son muchísimas cosas. Pero te das cuenta que estás diciendo cosas... De niño. Sí, pero de lo que normalmente un niño tiene que hacer. Lo que normalmente un niño... Los patrones que un niño debe de tener. La cultura que tienen que tener... Sí, que debe de tener un niño. Ajá, y justo creo que a pesar de todo esto, yo siempre tuve libertad de escoger todo lo que yo quería. Sí, en algún momento me obligaron a meterme a una escuela de fútbol y a convivir con niños, pero la verdad no, nunca pude, nunca quise. Hasta la fecha como que me da cierto nervio o ansiedad de estar como que rodeada de puros hombres, o sea... Y eso me pasaba también cuando era un niño, pero era porque yo no me identificaba con mis demás compañeros o yo no era igual que ellos. Entonces, justo por no ser igual al resto, pues sufría muchísima discriminación, sufría Sufrías burla, lo mismo, sufría lo bullying. que ahorita dicen que es bullying. Ajá. Pero, afortunadamente, pues bueno, como que mis papás se cansaron, y vieron que pues no me gustaba como el trabajo duro o el fútbol o cosas así de niños. Y pues optaron a adentrarme al mundo del arte, ¿no? Entonces, desde muy pequeño, pues yo practiqué teatro, practiqué canto, practiqué como actividades artísticas y culturales que hoy en día pues las sigo desenvolviendo en mi trabajo. Entonces, cuando fui creciendo, pues por la cabeza se me ocurría que yo era trans, porque sinceramente sí siento que pues sufrí muchísimo al momento de salir del closet. Entonces, lo primerito que me dijo... Porque una cosa es eso y otra ya es la decisión de ser trans. Siento que yo pasé por muchas fases de salir del closet. O sea, yo salí del closet a los 15 años y pues no fue una situación tan agradable, pero en ese momento también la ayuda psicológica me ayudó muchísimo, porque ahí entendí que ser gay en aquel momento pues no era nada del otro mundo. Y quiero mencionar algo aquí muy importante como hermana también y como psicóloga. Aquel momento en el que ella decidió salir del closet, pues para empezar fue el primer duelo, ¿no? Primer duelo también, como tú lo acabas de decir, que tú pasaste por varias salidas de closet, pues varias facetas, pues también la familia tuvo que pasar por varias facetas, no nada más fue una vez. Entonces, en ese momento, cuando sucede esto, nosotros creo que es muy importante la base familiar. Independientemente si estás a favor, estás en contra, si lo aceptas, no lo aceptas, la base familiar es el amor y es el apoyo. Ahorita ella mencionaba que a ella la ponían en el fútbol, etcétera, pero pues respetaron mis padres de que no le gustaba y lo metieron a la habilidad del arte. En cambio, a mí y a mi hermana
a mi otra hermana nos encanta el fútbol, o sea, nos encanta el fútbol, seguimos jugando fútbol y seguimos practicando el deporte rudo, por así decirlo, y yo practico un arte marcial y mi hermana sigue practicando fútbol, y yo creo que eso no, en este caso tampoco nos prohibieron seguir en esa área del deporte, nos dan la libertad. Pero bueno, yo lo que quería compartir aquí es que cuando ella decide salir del closet, nosotros tenemos una reunión familiar y decimos, ¿quién nos puede ayudar? O sea, Ajá. ¿cómo podemos entender lo que está pasando, lo que está sucediendo? Y buscamos la ayuda emocional. Fue el primer contacto para algunos de nuestra familia tener el contacto con un psicólogo. Fuimos a Ujú. una terapia familiar donde ahí todos en un solo cuarto, fue demasiado extraño porque todos en un solo cuarto somos como 5 personas y más la psicóloga y todos así viéndonos de que qué estamos haciendo aquí, ¿no? Sí, y bueno, también yo tuve terapia individual y ahí, pues la terapia familiar, la terapia individual y principalmente el amor fue lo que, pues a mí me ayudó muchísimo, principalmente a amarme y a aferrarme a lo que yo quería. En aquel entonces yo soñaba con ser artista, yo soñaba con ser actor, de hecho, bueno, ahorita vivo en la Ciudad de México, pero a mí me hubiera gustado vivir desde antes, o sea, desde mi tirada antes era salir de la preparatoria e irme a la Ciudad de México a estudiar actuación. No se dio eso, pero estudié una carrera también muy hermosa que es la licenciatura en comunicación y pues empecé a ejercer ahí en comunicación como muchísimos temas de la diversidad sexual, justo porque empecé a conocer a otros periodistas de otras partes del mundo y de otras partes de México que justamente tenían esta rama del género y diversidad sexual. Y fue ahí cuando empecé a adentrarme más en estos temas, cuando fui a poco a poco a no hacerme como un expertise, pero sí alzar la voz porque al final de cuentas son cosas que a mí me pasaban. Pero nunca entendí al 100 sobre cómo viven las personas trans hasta que yo lo estoy viviendo. Entonces, bueno, estudié comunicación, hice charlas sin etiquetas y Ella tiene posteriormente... un proyecto llamado Charlas sin Etiquetas que justo comenzó Ajá, después de ahí de que tú fuiste conociendo más sobre todo esto que te estaba pasando a ti también ajá, y ahorita algo que me gustó muchísimo que dijiste, alcé la voz, ¿no? ¿Cuántas veces nos quedamos calladas? ¿Cuántas veces nos quedamos reprimidas? Quedamos con el sentimiento, el dolor, el pensamiento y es ahí donde si no llevamos un proceso, un acompañamiento de la salud mental en ocasiones, pues es cuando reprimimos las exacto. emociones. Yo creo que tú también llegaste a pasar por depresión, por tristeza, Sí, hasta incluso por claro. pensamientos suicidas, porque Sí, llega en ese momento de conflicto contigo misma, de decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo en mi mente, en todas las situaciones? Y gracias a tu escuela también, a la universidad que te dio la oportunidad de conocer personas que te inspiraron, personas o que actualmente te inspiran, y tú diseñas un proyecto que yo me siento muy orgullosa de ella como hermana y como profesionista. Realiza un proyecto que se llama Charlas sin Etiquetas. Platícanos sobre también ese proyecto. claro. Pues Charlas sin Etiquetas es el resultado de una investigación que yo hice. Como ya lo mencioné, yo estudié comunicación y periodismo. Yo soy periodista, estudié un año el comportamiento de la sociedad lagunera ante los estereotipos de la comunidad LGBTTIQ+, presentados en la televisión. Anteriormente, pues mostraban a la comunidad LGBT como muy vulnerable, muy promiscua, muy, no sé, o sea, con muchísimos estereotipos y eso afectaba no únicamente a la comunidad LGBTIQ+ en general, o sea, porque eran mensajes que se estaban reproduciendo a nivel nacional y
y pues toda la gente tenía una percepción distorsionada de la comunidad, ¿no? Pero también ya en el área de comunicación y en el área periodística, pues nos afectaba muchísimo también a los periodistas porque pues había muchísimos conductores que no podían salir del closet, que no se podían expresar como son, porque justamente trabajaban en una televisora donde no podían ser gays, porque su voz podía perder veracidad, ¿no? Y eso ya poco a poco se fue transformando, que en general la sociedad mexicana le teme a lo femenino. Entonces, por eso vemos quizás en la mayoría de los presentadores o presentadoras de noticias como que con esta tienen que tener como que hasta cierta rudeza, ¿no? O masculinidad, porque lo femenino no tiene veracidad en México. Entonces, obviamente ya han cambiado muchísimas cosas, pero bueno, ese fue lo que a mí me impulsó a hacer charlas sin etiquetas, y aparte porque pues yo estaba estudiando una carrera, más bien yo estudié una carrera que ejerce la libertad de expresión. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que esté ejerciendo, que esté estudiando una carrera que es así, con estas características, y a mí no me dejen usar maquillaje o a mí no me dejen expresarme como soy? Sí, esto es lo que yo soy, pero no por el hecho de que yo me vea así o el hecho de que yo utilice prendas femeninas o me guste ser femenino en aquel entonces que era hombre femenino, mi voz no va a tener veracidad. Entonces yo misma ideé este proyecto y empecé a ejercerlo, trabajé muy duro. Hasta el último año, bueno, todavía hasta este año seguimos organizando talleres, pero los años en los que yo viví aquí en Torreón, y que fueron 5 ediciones, o sea, 5 años después de que me gradué, fueron muy satisfactorios porque logramos muchísimas cosas. Logramos un acuerdo con el gobierno de Coahuila para ayudar a personas trans de la comarca lagunera a hacer su reconocimiento de nombre, su reconocimiento de género y cambio de nombre. Fuimos a dar pláticas de concientización, claro, al Ceferezo, al gobierno, a empresas. Logré muchísimas cosas en muy corta edad, y estaba muy enfocada en lo que yo quería, ¿no? ¿Qué pasa? Es que en este lapso, pues, entró también el arte drag. A un mundo. A un mundo diferente. Que no conocían. Bueno, yo no personal. Sí lo conocía. Pero yo en lo personal no lo conocía, que es el mundo drag, ¿no? O sea, después de... Porque comenzaste con charlas sin etiquetas. Y al año siguiente me hice drag. Y tuvimos como invitadas a drags, ¿no? En charlas, desde un principio. Bueno, cabe destacar que yo siempre fui muy fan del drag. Cuando hice charlas sin etiquetas, tenía de invitadas a las dragas pioneras de aquí de la comarca. Y posteriormente yo me empecé a hacer drag, y hubo un año en el 2019 en el que todas mis amigas se hicieron drag. Entonces, justo ese año está increíble porque nacieron figuras del espectáculo y figuras artísticas del arte drag, que hoy en día, pues la verdad, somos muy, 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 muy icónicas, muy famosas, muy reconocidas en la comarca. En ese año nació mi mejor amiga, que se llama Ricura Santana. En aquel entonces se llamaba La Más Mongo, pero ella también ahora ya es chica trans y se llama Ana Pau. Miss Fortune, nací yo. Entonces nacieron personajes del arte drag que hoy en día estamos haciendo ruido, no nada más aquí, sino en otras partes de México. Y pues el drag me ayudó muchísimo como a reconectar lo que a mí me encantaba desde niño, que era el arte. Entonces, gracias al drag yo pude nuevamente subirme a un escenario, nuevamente alzar la voz, intensificar mi mensaje, y justo yo le puse Andrómeda Dugay a este personaje, y Andrómeda se convirtió, además de una performer, se convirtió como en esta vocera, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, porque al final de cuentas el drag es transgresor, el drag es de cierta manera incómodo para la sociedad, y de eso se trata, o sea, incomodar a la gente. No incomodar de que se sientan así mal con nuestra presencia, sino que se pregunten qué es lo que somos, qué es lo que hacemos. Y para nosotros eso nos empodera, porque esos son los orígenes del drag, ¿no? O sea, el drag nació
en lugares muy turbios. Hoy en día ya tenemos plataformas en donde podemos mostrar este arte Sí, a toda su... es maravilloso, la a verdad. todo su esplendor, pero justamente el drag empezó así, o sea, en lugares muy turbios, en lugares clandestinos, justamente porque inclusive era ilegal hacer drag, ¿no? ¿Qué es ser drag? Es crear un personaje, pues crear un personaje, ya ni siquiera yo lo quiero catalogar como vestirte de mujer o vestirte de hombre, sino crear un personaje que se encuentra en tu cabeza y explotarlo. Entonces, en el caso de Andrómeda pues es la cholafresa de Torreón, justamente porque combina estos dos mundos en los que yo vivo. Yo nací y crecí en un barrio de Torreón que en algún momento fue violento, pero hoy en día estoy trabajando en las mejores fiestas de toda la Ciudad de México, en las fiestas más caras, pero eso no me quita ni me olvida de mis orígenes. O Claro. sea, entonces ese es el concepto de Andrómeda Dugay, que también es esta chava con la que siempre te vas a querer ir de fiesta, que es súper fiestera, que es súper alocada, pero también va a ser esa amiga que te va a ayudar, que te va a defender inclusive, ¿no? Entonces Andrómeda empezó a tener como que muchísimo poder, principalmente en mí y también en la sociedad, ¿no? O sea, hasta que el personaje se empezó a comer a Junior. Literal. El personaje se empezó a comer a Junior. O sea, Andrómeda tuvo muchísimo poder en mí. Empecé a ser muy famosa en Torreón, empecé a trabajar muchísimo en Torreón y empecé a ya, por ejemplo, de 7 días de la semana, 4 de ellos dedicárselos al drag. Oye, y gracias al drag también, yo quiero compartirlo, que también admiro bastante como cuando ella se sube a un escenario. Bueno, yo que la conozco desde muy chico, veía cómo lo hacía y ahora verla así arriba de un escenario, digo, wow, la verdad es impresionante. Veo cómo lo disfrutas, veo cómo Me te encanta. apasiona, veo la manera en cómo te llenas de vida y el drag, todo lo maravilloso que hizo en ti, también hizo que unieras a tu familia, ¿no? O sea, hizo que también, tú mencionaste ahorita al principio, que crecimos a lo mejor también en una familia donde todavía no había mucho conocimiento sobre esto y a pesar de que fue un duelo por todos, mi padre te apoya o Sí. te apoyaba bastante en lo que viene siendo el drag. Pues justo lo que hizo el drag es que mi familia entendiera que es un trabajo. Entonces, porque hay muchas personas que yo conozco que son drags, que inclusive lo hacen a escondidas de su casa, no se draguean en su casa, su familia no sabe que hace drag o que hacen drag en el coche. O sea, todavía existe muchísima desinformación y muchos tabúes respecto a la comunidad LGBT y todo lo que conlleva, ¿no? En este caso, el ser drag. Entonces, pues afortunadamente mi familia siempre me apoyó en esto, pero porque también yo me aferré, o sea, siempre he sido muy aferrada. Cuando de niño quería que yo entrenara fútbol, no, yo quiero teatro. Yo quiero teatro, quiero teatro, quiero teatro. O quiero baile, o quiero danza, o sea, pero jamás, o sea, al principio sí renegaban, pero pues al final siempre se hizo lo que yo quise. O que no quiero estudiar contaduría, quiero estudiar actuación. No, es que te vas a morir de hambre, que quién sabe qué. Bueno, comunicación. Bueno, está bien, comunicación. Igual, cuando salí del closet, nada más no te vistas de mujer. Ya soy mujer. O sea, siempre me aferré. Entonces, el drag justo me ayudó a explicarles y decirles que esto es un trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Pues invitaba a la cena, apoyaba en cosas de la casa y les decía, esto es pagado con mi sueldo de drag. O esto se ganó por mi sueldo de drag. Y luego ya mi familia me apoyó bastante, que yo hice hasta un negocio en Torreón, donde pues daba espectáculos en fiestas privadas y justo se hizo como un mini negocio. Duró bien poquito, 1 año y medio, pero porque fue cuando ya me llegó la oportunidad de irme a la Ciudad de México. Pero
pues mi familia siempre me apoyó, o sea, mi papá era como el chofer, mi hermano era el DJ, entonces convivíamos todos los fines de semana. A veces mi papá me daba como consejos de cómo interactuar con el público. Este, a veces me regañaba porque iba muy tarde. O sea, mi papá y mi mamá estuvieron ahí en mi crecimiento artístico. Entonces, todo eso ahora yo lo hago sola en la Ciudad de México y es como, ay, güey, o sea, sí extraño mucho ese soporte, ¿no? Claro. Extraño mucho las palabras de mi papá, extraño mucho, pues, todo, o sea, pero ahora me estoy moviendo en la Ciudad de México y es Sí, totalmente como ahorita lo diferente. acabas de mencionar, ¿no? Lo mencionaste ahorita, era tu sueño desde muy chico y ahora que ya lo estás logrando. Sí, o sea, y no es nada sencillo y a tampoco. veces siento que minimizamos mucho lo que nosotros hacemos. En mi caso, por ejemplo, a veces yo ya veo tan normal, o sea, ver como, pues no sé, o sea, ver que de repente tu público está Cristian Chávez de Rebelde, o está La Divasa, o está Victoria Volkova, o sea, ya lo veo como tan común, pero a veces sí llegan como estos golpes de realidad cuando llegas, por ejemplo, otra vez a Torreón, llegas a tu casa donde tú creciste y dices, wow, todo lo que he logrado. O sea, Y eso justamente es lo que quiero que nos compartas. La parte de lo emocional, por ejemplo, ahorita que acabas de mencionar de la familia, creo que es muy importante la comunicación. Y sí. parte de saber qué es lo que quiero lograr. Lo acabo de mencionar y nunca me voy a cansar de mencionar lo orgullosa que estoy, porque ella ha logrado avanzar en sus metas y en sus objetivos, con todo y miedo también, porque no vamos a negar que has pasado por muchas cosas para poder llegar. Hay personas que se han subido al barco y hay personas que se han tenido que bajar. Sí. Y tú, al hecho de irte fuera de la ciudad, yo veo que también pues somos una familia unida de cierta forma o sólida. Y es difícil, ¿no? Es difícil también esta parte de alejarte de tus sobrinas, de tu casa, Pues sí, es de difícil todo. porque siempre fui muy apegada a la familia. O sea, siempre fui súper apegada. Y no quiere decir que o sea, yo estaba disfrutando muchísimo estar con mi familia justo porque a lo mejor antes no tenía como esta comunicación con mi papá o con mi hermano. Sí, como que apenas estaba saliendo todo apenas estaba como bien. funcionando todo, pero me llegó la oportunidad de vivir en la hay Ciudad que de México. desaprovecharla. Y pues no la desaproveché y me fui. O sea, literalmente hace un año, porque fue justo un 31 de octubre cuando me hicieron la llamada de que, oye, Andrómeda, pues nos encantas, te necesitamos en la Ciudad de México, pero te necesitamos en diciembre. Y fue de que, pues bueno, o sea, me dieron un mes para conseguir depa, para conseguir todo. Entonces, pues te dieron las cosas también. La primera semana que me fui a la Ciudad de México, el primer fin de semana trabajé con Café Tacuba en Trópico. Entonces, o sea, fue como, wow, wow, todo esto. Pero ya tenía como, el año pasado ya tenía como identificado que sí quería transicionar. Todo este tiempo lo estuve reprimiendo. Todo el tiempo, o sea, cuando Andrómeda se comió a Junior, o sea, era muy notorio porque yo, por ejemplo, todo el tiempo, si ya era femenino, ya era todavía más femenino. Más. O sea, tenía pestañas postizas, traía uñas, muy vanidoso. Pero aunque yo me sentía muy bien, o sea, me gustaba lo que veía en el espejo, sentía que ya, o sea, como que la gente y la sociedad también me empezaba a rechazar por ser femenino. Se volvía a repetir nuevamente el patrón de cuando estaba en la universidad y me rechazaban por ser femenino en las noticias, ¿no? Entonces, era de que ahora inclusive me está rechazando mi propia comunidad, porque también cabe destacar que en la comunidad LGBT le temen a lo femenino. O sea, los gays son súper heteronormados que si ven a un gay femenino lo rechazan. O sea, o no me gustan, o no me gustan así, quién sabe qué. Entonces, a mí ya inclusive el nombre de Junior nadie lo decía.
todo el mundo me decía Andrómeda. Entonces, como que yo ya no me sentía cómodo conmigo mismo, ya no me sentía, pues ni siquiera le echaba ganas a mi vestimenta, ni siquiera le echaba ganas, o sea, a nada. O sea, nada lo que tenía que ver con Junior. Todo era enfocado a Andrómeda. Incluso tú me decías, es que cómprale a Andrómeda Junior y que quién sabe qué. O sea, pero realmente nadie sabe que en ese momento yo estaba viviendo también un duelo. O sea, yo estaba viviendo un duelo callada. Me alejé de muchísima gente, principalmente de mis amigos. O sea, me alejé, hubo un tiempo en el que yo me alejé de todo el mundo, pero porque yo no quería que nadie me dijera absolutamente nada. O sea, yo quería vivir como esta experiencia de saber quién soy, o sea, qué es lo que quiero. Y bueno, siento que me tardé muchísimo, porque te digo, Pues eso te fue en tardaste el septiembre. tiempo que tuviste que tardarte. Ajá. Ah, Fue no. septiembre cuando me identifiqué como una persona trans. Literalmente fue con una plática que tuve muy profunda con un amigo de la Ciudad de México que se llama Arturo. Él me confesó también que quería ser trans y yo le dije, creo que yo también. Y... Pero bueno, mi amigo en aquel entonces era modelo y entonces un chavo de 2 metros, literal, barbón, muy guapo, y con atributos y características muy masculinas. Y me dijo, sí, pero siento que a mí no me gustaría como perder estos rasgos masculinos porque también me gusta. Y le dije, yo también. Y luego me dijo, pues ¿tú de dónde? Me dijo, la verdad, yo siento que tú con hormonas te vas a ver hermosa. Porque cuando estás en drag te ves preciosa y también cuando estás en drag te ves muy, muy, muy bonita, pero con hormonas te vas a ver más guapa, o sea, te vas a ver muy, muy, muy bien. Entonces como que desde ahí como que me entró el gusanito. Yo llegué a Torreón en septiembre, ajá, eso fue en septiembre, y llegué ya como que con esta expectativa de que tal vez soy trans, y sinceramente no se lo podía confiar a nadie. Es por eso que me alejé de mucha gente en aquel entonces. La única persona que tenía con un acercamiento trans también me apoyó muchísimo, me dio su perspectiva, pero no sé, había algo en mi interior que yo no lo quería aceptar. Tal vez por miedo, tal vez por desinformación. No, pues es que definitivamente tomar una decisión así no es nada sencillo. No es nada sencillo. Entonces, pues ya, o sea, desde septiembre, o sea, se lo dije a mi psicólogo, así como, vómito. Es parte Soy trans. Entonces, pues desde septiembre lo empezamos a platicar, lo empezamos a trabajar, y ¿cuáles fueron los primeros ejercicios que hice? Fue empezar a identificarme como mujer. Y creo que eso es como el mayor miedo, de que la gente nunca te va a ver como tal, nunca te va a ver como una mujer, y eso para mí ya lo tengo súper entendido. O sea, a pesar de que yo ahorita llevo 7 meses ya en transición, yo ya no me parezco a la persona ni siquiera que se fue de Torreón. O sea, yo ya cambié muchísimo, físicamente, emocionalmente y cognitivamente también. Ya cambié muchísimo porque he aprendido muchísimas cosas en este tiempo de cómo ser mujer, y yo ya sé qué es lo que soy, yo ya sé cómo me identifico, y aún así va a haber gente. Por ejemplo, ayer llegó un güey, fui a tomar un drink con unos amigos y llegó un güey y me dijo, ¿estás formado? Y así que, ¿dónde es, hombre, cabrón? O sea, y luego a la salida me dijo, ¿tú eres trans, verdad? Y yo, sí. Me dijo, a ver, cárgame, el coto si tienes fuerza de hombre. O sea, la gente nunca te va a ver como tú te identificas. Si no le puedes estar explicándole a la gente de que soy trans, soy mujer, o sea, tomo hormonas, o sea, mi fuerza se está debilitando, o sea, mi líbido, mis pensamientos. Eso no le puedes explicar a toda la gente, pero lo que sí tú puedes hacer es confiar en lo que tú eres y ya. O sea, si tú te percibes como una mujer, no tienes por qué darle explicaciones a la gente de cómo te trate o cómo te diga. O sea, con lo que tú te haga feliz y con lo que tú te sientas, está ok. Entonces, yo me fui a la Ciudad de México en diciembre
Y de hecho, yo ya tenía la idea de empezar la transición allá por muchas cosas. A lo mejor no la empecé aquí en Torreón porque para empezar no sabía. No Entonces, sabía que yo era tuviste que trans. vivir varios duelos, hasta incluso el duelo de irte y Y el duelo aparte el duelo del trans al mismo de tiempo. despedirme de Junior. Ujú. Porque no estoy peleada con mi pasado, no estoy peleada con lo que fui, porque siento que sin Junior yo no estuviera aquí, para empezar. Entonces, me fui a la Ciudad de México, conocí gente trans muy bella. Allá el tema trans, a pesar de que también existe discriminación, todavía es más abierto que aquí. Y me empecé a sentir más cómoda. Empecé a tener valentía porque tuve que salir del closet. Primero con la sociedad, o sea, antes de que las hormonas como quisieran su efecto, pues yo me veía todavía pues un poco masculino y pues era salir a la calle y pues ver a un hombre vestido de mujer, ¿no? O sea, antes usaba peluca en el metrobús y todo. Sufrí muchísimo acoso, no he sufrido violencia como tal, pero sí he pasado como que por varias situaciones también de discriminación, Desagradables. muy desagradables, pero también muy agradables. Te digo, conocí gente muy bella. Allá pues tengo un amigo que me apoya, por ejemplo, con lo de las hormonas. Tengo una red de apoyo trans que también me ha apoyado muchísimo. Y al final de cuentas es aprender, porque pues nadie entiende también qué es lo que pasamos las personas trans, sino nosotras mismas. O sea, nadie sabe, o sea, ni siquiera las mujeres, ni siquiera los gays saben qué es ser trans en México, porque pues no la han vivido. O sea, un gay la tiene súper fácil hoy en día, pero una persona trans todavía causa inclusive más revuelo que ser drag, ¿no? O sea, porque inclusive el drag es transgresor y el drag llegas Sí, y, sí, sí. y es un personaje al final de Es un cuentas, pero personaje. la persona que está detrás, o sea, en este caso que yo soy una persona trans, pues hay cosas que pues no, no me parecen, ¿no? O sea, al final de cuentas pues soy morra, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues también, obviamente, pues viví este duelo yo sola, allá, sin mi familia. Y ha sido difícil también que mi familia me perciba como una mujer, pero es parte del proceso. O sea, es parte del proceso. También yo ahorita, afortunadamente, entré a esta etapa de mi vida ya como una persona un poquito más madura. Ya ahorita soy una persona totalmente independiente, yo me pago absolutamente todo lo que yo gasto, mi renta, gastos, mi transición, mis Ubers, mi comida, todo me lo pago Claro. yo. Entonces soy una persona que de cierta manera yo ya no dependo de nadie, o sea, no dependo de nadie, no le rindo cuentas a nadie y eso es como que lo que a mí me hace valer como Claro. persona. Y decir, entonces a nadie le debe de importar lo que yo hago. O sea, porque yo no le estoy haciendo daño a nadie. O sea, simplemente estoy siendo yo misma. O Y sea, tú acabas de mencionar, primero que nada, gracias por compartirnos esta parte de tu vida. Y si tú estás pasando por un proceso o estás pasando, te identificas así como Andrómeda, eh, o independientemente cualquier situación, tú acabas de mencionarlo, son varios pilares, ¿no? Varias etapas. Hay que autorreconocernos. Muy importante el autorreconocimiento. Ella nos está compartiendo su historia y nos está compartiendo todos los reconocimientos que tú te acreditas. No ujú, necesariamente la vecina, alguien nos lo tiene que decir. Nosotros mismos, nosotras mismas nos tenemos que autorreconocer los logros que hemos realizado. No importa si sean chiquitos, si sean grandotes, no importa. El punto es que este día yo reconozco que avancé en ujú. algo que yo quiero ser, ¿no? En este momento. Entonces, después del autorreconocimiento viene el autoconcepto también. Cuando tú reconoces hacia ti misma, tienes ese autoconcepto. Ahorita al escucharte, no, podemos
observar o podemos escuchar que ella misma dice, yo ya sé, yo me hago valer por mí misma. O sea, esta parte de que a pesar de los comentarios, a pesar de las miradas o lo que sea, ya no te enganchas. ¿Por qué no te enganchas? Primero, por salud mental. Y segundo, porque tengo el autoconcepto definido. O sea, sé quién soy. Sé con mis habilidades, sé mis debilidades, sé lo que he logrado. Entonces, esta persona soy. Y cada día voy a ir aprendiendo más y cada día voy a fortalecerme más porque voy siendo yo misma. No, y es súper importante el apoyo emocional, la red de apoyo que tú tienes en ese momento, porque hay muchas historias de personas trans que se automedican justo porque no existe esta información, o justo porque quizás no tienen ciertos recursos, y aparte hormonizarse es muy fácil. Entonces, literalmente la hormona la encuentras en cualquier farmacia porque son anticonceptivos para mujeres. ¿Y tú tienes algún plan o algún proyecto ya ahorita para finalizar? Así, si alguien nos está escuchando y se siente identificado y quisiera este apoyo o esta orientación, ¿tienes alguna Pues ahorita una red? estamos trabajando igual en charlas sin etiquetas, con talleres, con eventos, pero de un tiempo para acá he empezado también a trabajar en mí misma. ¿Nos podrías O decir sea, alguna de tus redes para que sí, se claro, me comuniquen pueden contigo? encontrar en el Instagram, pueden buscar charlas-sin etiquetas. Ahí pueden estar pendientes de pues, los proyectos que tenemos, como podcast de información, talleres, que por cierto vamos a tener uno aquí en Torreón, próximamente en Ciudad de México, en mi Instagram, andromeda.dugay. Pero lo que sí es súper importante es que si tú quieres transicionar, nunca sueltes la salud emocional, porque es un pilar muy importante. ¿Por qué? Porque te vas a meter hormonas. Y las hormonas, independientemente si eres hombre trans o mujer trans, las hormonas tienen un efecto emocional que se refleja. O sea, yo antes batallaba muchísimo para llorar, por ejemplo, era muy dura, así de que, ay, o sea, inclusive hasta sin sentimientos, en el sentido Ok. de que, Sí, muy dura contigo mismo. whatever. Pero ahora lloro hasta porque pasa la mosca. O sea, lloro por todo. A veces estoy enojada, a veces estoy muy feliz. O sea, pero son cosas de la hormona. Son cosas que también tú tienes que aprender a controlar. Entonces, sí es súper importante que tú estés en terapia emocional, que tengas una red de apoyo, pero también que tú sepas que nunca vas a ser feliz a la gente, pero lo que es súper importante es que tú te hagas feliz a ti misma. Pues muchas gracias, De Andrómeda. nada. La verdad, muy contenta de tenerte aquí, principalmente aquí disfrutando. Como hermanas ya somos otro rollo, ¿verdad? Ya es pues sí, como toda hermana peleas, te gritas y luego estás juntas, todo. Me encanta cuando ella está aquí conmigo porque cenamos juntas y pasamos tiempo. Pero lo más importante es el apoyo, como ella lo acaba de mencionar, y no estás sola, no estás solo. Siempre va a haber aquí, hay muchas personas que estamos para apoyarte y pues bueno, gracias por estar aquí presente en este podcast Conectando con mi ser. Yo soy Xochitl Robles y espero que te haya gustado este tema tan maravilloso. Te encargo ahí que te suscribas y le des like a este episodio y nos vemos próximamente. Gracias, bye. Ay.